Este es un podcast de Revista Factum. Revista Factum presenta El pelo en la sopa, el podcast desde la redacción. En este episodio venimos del futuro. Venimos a contarles que dentro de algunos años tendrán que jubilarse y con suerte con una tercera parte de su salario. Si ahora ganan $300, podrían retirarse con una pensión de $106. Si reciben 500, tendrán una pensión de $177. Y si ganan 700, se pensionarán con $248. Por eso, la gran incógnita de este programa es ¿qué le depara a nuestra pensión? Lo que ya no es una incógnita es quién le pagó el viaje a Osiris Luna. Y de eso también vamos a hablar. El menú de hoy: Seguritech, la cuestionada empresa que pagó el viaje de Osiris Luna. El apocalipsis de las pensiones. Soy César Faguaga y esto es El pelo en la sopa. El periódico El Faro confirmó esta semana que Seguritech, una cuestionada empresa de seguridad, pagó el viaje a México del director de centros penales Osiris Luna, algo que es prohibido por ley. Le preguntamos a colegas en ese país cuáles eran los antecedentes de esta empresa y hoy queremos compartirles alguna referencia que nos dieron. Desde México nos acompaña vía telefónica Gabriela Córdoba, periodista freelance en Baja California, uno de los estados mexicanos donde Seguritech infló precios y fue señalada por irregularidades en el contrato con el gobierno local. El entremés para comenzar. Saludamos a Gabriela que nos atiende desde México. Gabriela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, un saludo. Muchísimas gracias por la invitación y estamos aquí pues para platicar. Muchísimas gracias. Bueno, estamos hablando sobre Seguritech después de que el periódico El Faro destapara la relación que tenía con el director de centros penales Osiris Luna, que fue esta empresa que confirmó que le pagó el tan famoso viaje. Por eso te llamamos, Gabriela, para que nos ayudes a entender un poco el contexto de esta empresa. ¿Qué antecedentes tiene Seguritech en México? Bueno, lamentablemente en México sí tenemos antecedentes o señalamientos de actos de corrupción, inflación de precios en el tipo de servicios y productos que ellos ofertan y una relación muy estrecha con los gobiernos del estado, ¿no? Por ejemplo, yo vivo en Tijuana, es una ciudad que está al norte, que colinda con Estados Unidos, en el estado de Baja California. Y aquí lo que ocurrió es que el gobierno estatal firmó un contrato millonario con esta empresa de casi $1,000 millones para un servicio que iba a durar aproximadamente 10 años. ¿Qué es lo que iban a hacer? Ellos iban a ofertar cámaras de seguridad, equipos supuestamente de alta tecnología, para dotar a un edificio de seguridad que pues realiza monitoreos en diferentes puntos de la ciudad. Aquí lo conocemos como C5, ¿no? Que es como el centro de cómputo e inteligencia, básicamente, y es operado por las corporaciones policiales de la ciudad, que también están bajo el mando del Estado. Después de que los empresarios, que también son parte del Consejo Ciudadano de Seguridad, se dieran cuenta de este contrato y vieron ciertas cláusulas, los precios, inmediatamente se hizo una demanda hacia el Estado, pero también hacia la empresa, y se pidió un amparo para tratar de evitar estos contratos, porque descubrieron que estos precios no coinciden con los que están en el mercado, ¿no? Pero no era solamente el precio inflado, sino también que el tipo de equipo que ellos estaban ofreciendo no coincidía con las descripciones que ellos también tenían, ¿no? Que era de alta tecnología, porque al hacer simplemente un rastreo en los equipos que se están ofreciendo con otras empresas, bueno, la calidad no era necesariamente ni la más novedosa ni siquiera la mejor. Entonces, sí se hizo un pleito para tratar de evitar el contrato. Ahora, después de este descubrimiento y este pequeño pleito, digamos, aquí en la parte de México donde yo vivo, que es en el norte, se descubrieron que hubo las mismas quejas también en otros estados. Uh-huh. Entonces hablamos de una empresa que tiene Pero hablamos entonces esquema de operación.
hablamos no solo de este esquema de operación, sino que una empresa que tiene la posibilidad de hacer ofertas en distintas partes de un país tan grande como México. Es decir, no es una empresa pequeña. No estamos hablando de una empresa pequeña, pero sobre todo, César, sabes que para mí lo importante es, o la duda que me deja es, ¿cómo tienen esa capacidad de negociar con altos mandos, ¿no? Porque uno de los puntos que también se criticaba es que aquí la ley en México, o por lo menos en el estado, marca que tú tienes que participar en un concurso para poder obtener un contrato de este calibre, que es decir, cuando te digo que hablábamos de prácticamente casi los 1,000 millones, ¿no? Tú tienes que concursar, no se te puede adjudicar un contrato simplemente por dedazo, claro, como lo decimos aquí en mi país. Y en esta situación eso fue lo que ocurrió. Entonces, las dudas que surgieron era, bueno, ¿por qué qué privilegios tiene esta empresa para que se le haya adjudicado directamente un contrato? ¿Qué es lo que pudo haber ofrecido que no ofrecieron otras para simplemente haber despejado de la cancha a otros concursantes? Si finalmente cuando se hace la revisión del contrato los precios no eran los mejores, la calidad del equipo tampoco era el mejor, entonces ¿qué fue? ¿Cuál fue el respaldo? Lo que lleva, Gabriela, a otra pregunta es que justamente quiénes están detrás de de esa empresa, pero qué personas están detrás de esa empresa que sean capaces de influir en la política para agenciarse ese tipo de contratos. ¿Quién está detrás de Seguritech? Exactamente. Fíjate que aquí hubo un problema justamente cuando iniciaron las organizaciones empresariales a hablar sobre el contrato y que los medios empezamos a publicar parte de estos señalamientos, pero también de los nombres de algunos personajes de estas empresas. Sí hubo una respuesta bastante fuerte de parte de Seguritech al demandar no solamente a los empresarios, sino a los reporteros que cubrieron, que publicaron el nombre de la empresa y que hablaron de estos señalamientos. Hubo demandas no hacia la empresa de comunicación, sino el reportero que firmaba la nota, ¿no? Entonces también hubo que hacer ahí un trabajo de protección hacia algunos compañeros y cierto trabajo yo creo que ya también no pudo fluir tanto, ¿no? Esa parte sí creo que entorpeció un poco para que continuara, la fluidez en la información y en los datos que arrojaran sobre estrictamente la empresa. Por ejemplo, como bien lo preguntas, ¿quiénes son? Sí. ¿De dónde vienen y cuáles son las relaciones, no? O sea, es muy común en Latinoamérica que haya empresas, bueno, en muchos países, El Salvador no es una excepción, se maneja todavía como una finca y muchos empresarios están acostumbrados a dar órdenes a empresas privadas, en este caso a medios de comunicación, para que no se publiquen cosas que les afectan o para tener tratos directos con los gobernantes para agenciarse contratos millonarios. ¿Este es el caso de Seguritech, por ejemplo, que tiene ese nivel de influencia? Yo creo que sí podemos hablar de eso. No sé si hablaríamos de todo el país, pero yo creo que en el caso de Baja California, al menos, que es donde vivo, sí llegó con toda la posibilidad de no necesitar negociar con absolutamente nadie, de poder filtrarse con las personas que toman las decisiones y simplemente hacer a un lado a cualquier competencia. Y eso a mí me habla de un nivel de poder que pues, no se puede, echar de lado, ¿no? Que sí es para tomarse en cuenta. Ahora, si hablamos de que eso ocurre en este estado y que también firmó contratos, creo que fue en el estado de Guanajuato. Por lo menos podemos hablar, en este momento recuerdo al menos 3 más, porque son los mismos proyectos el mismo proyecto que realizó aquí lo realizó en otros estados. Entonces estamos hablando de alguien que tiene capacidad de negociar con diferentes organismos políticos, porque no son los mismos los que estaban al mando antes y después, ¿no? Uh-huh. En un estado y en otro. Oye. Entonces, eso habla de su capacidad de poder llegar y negociar con cualquiera que esté al mando. Ok, y una última cosa, Gabriela. ¿Se le conoce algún tipo de proceso penal abierto, ya sea en Baja California o en algún otro estado, a Seguritech? En su momento se inició, aquí lo que se inició fue nada más se presentó un recurso de amparo, pero no, para que hubiera acciones penales contra la empresa como punitivas, sino para frenar el proyecto.
Y esto fue en 2018. La realidad es que no se logró esto y finalmente ellos terminaron como su proyecto, ¿no? Pero aquí también hubo otro nivel de contexto político que yo creo que tuvo mucho más que ver que con esto, ¿no? Pero ese sería el caso de Baja California. Y el proyecto al final ese de 1,000 millones, la empresa lo mantuvo, Seguritech sigue todavía siendo contratista del estado de Baja California. Sí, de hecho hubo negociaciones. Apenas hace unos meses hubo un cambio de gobierno aquí en Baja California, entonces es un tema que de alguna manera se retoma para negociar digamos como la deuda que se tenía, porque es un contrato a largo plazo, creo que eran como 10 años, 9 años, si no recuerdo mal, si se iba a renegociar, cómo se iba a trabajar, si se iba a mantener. La empresa cumplió con la primera, segunda creo fase del proyecto, pero también es algo que todavía no se termina por completo, ¿no? A un 100%. Ok, muchísimas gracias, Gabriela, por tu opinión, por la investigación que has hecho al respecto. Ha sido bastante enriquecedor. Te mandamos un gran abrazo hasta Tijuana. Igualmente, muchísimas gracias. Este es un podcast de Revista Factum. Imaginemos que hoy nos jubilamos. Imaginemos que trabajamos 25 años con un salario promedio de $500. Ahora imaginemos que a partir de hoy tendremos que vivir con $177 mensuales por el resto de nuestra vejez. El cálculo no es alentador, y lo es mucho menos para personas que empezaron a jubilarse luego de la reforma de pensiones de 2017. Ante estos números tan desoladores, le pedimos a 3 expertos del tema que nos ayudaran a responder la pregunta: ¿qué le depara a nuestra pensión? Ricardo Castaneda, economista e investigador de ICEFI, nos dice quiénes serán los primeros que se quedarán sin pensión. ¿Nos vamos a quedar sin pensiones? Bueno, desde ahora podemos afirmar que 7 de cada 10 personas, cuando lleguen a la edad de jubilarse, se van a quedar sin pensión. Porque aunque se encuentran trabajando, lo hacen en condiciones de informalidad y no están cotizando. A esto hay que sumar particularmente a las mujeres que, a pesar de que trabajan en sus casas haciendo trabajo de cuidado, no reciben remuneración, por lo que tampoco tendrán pensiones. Hablemos entonces de las otras 3 personas. 2 de estas, a pesar de que están cotizando, tampoco van a tener pensión porque no van a cumplir con los requisitos como el número de años que deberían de cotizar, por lo que solo podrán aspirar a la devolución de saldo. Finalmente, nos queda la persona que sí va a tener pensión, pero que lo más seguro es que aspira a tener la pensión mínima. Actualmente es de $207, menor incluso al salario mínimo, por lo que estaría condenada a vivir en situación de pobreza. Ahora, ¿por qué pasa esto? Por la forma como se encuentra el actual sistema de pensiones privado, es un sistema de cuentas individuales, donde el monto de la pensión que recibe cada persona depende del salario que tiene, de la rentabilidad de sus ahorros, de la comisión de la AFP y del complemento que da el gobierno a través de las transferencias a la cuenta de garantía solidaria que se creó con la última reforma. Entonces, si su salario es bajo, su pensión será baja. Si la comisión de la AFP es alta, su pensión será baja. Si la rentabilidad de sus ahorros es baja, su pensión es baja. Y en estos momentos está pasando todos estos aspectos de manera combinada. Por si fuera poco, de acuerdo a la Superintendencia del Sistema Financiero, la cuenta de garantía solidaria creada en la reforma y que debería de servir para pagar las pensiones cuando se terminen los fondos de su cuenta individual o cuando su pensión sería tan baja que es preferible que le den la mínima, va a ser deficitaria a partir de 2026. Esto significa que por ley implicará que el Estado tendrá que hacerse cargo de esos recursos. Y cuando digo Estado, me refiero a todas las personas que pagan impuesto, incluso personas que nunca van a recibir una pensión.
Dada esta realidad, la mayor parte de las propuestas que están discutiendo actualmente para reformar el sistema de pensiones solo se están concentrando en las personas que sí van a tener una pensión que será baja, pero se sigue sin buscar soluciones para la mayor parte de la población que en estos momentos a lo único que aspira es a no tener pensión. Por eso es fundamental hacer una reforma integral que se aborden los temas como cobertura, suficiencia, equidad y por supuesto el tema intergeneracional. Es decir, hay que pensar en las actuales generaciones, pero también en las futuras. Y también será necesario hacer una discusión del mercado laboral, particularmente de los salarios, porque actualmente los salarios son muy bajos y hay que subirlos. Y no solo me refiero al salario mínimo. También está el tema de la competencia. Actualmente lo que se tiene es un duopolio, donde la diferencia entre decidir por una administradora de pensiones u otra es el color de la tasa que te ofrece. Y por supuesto, todo esto se quedaría corto si no se realiza una reforma fiscal integral, porque las actuales finanzas públicas no dan la talla para tener un sistema que garantice las pensiones como un derecho a toda la población. Ojalá que todos los actores involucrados estén a la altura de los desafíos, porque todos los actores deberán ceder si es que no nos queremos quedar sin pensiones. Mariana Belloso, periodista especializada en cobertura de economía para la prensa gráfica, sugiere una fórmula para garantizar pensiones dignas. Ahorita la gente se está jubilando con tasas de reemplazo del 27 al 30% de su último salario. Tenemos el caso, por ejemplo, de 5,000 maestros que han decidido no jubilarse porque al hacerles el cálculo de cuánto van a recibir, son profesionales que en su momento tuvieron salarios de alrededor de $1,000 y les están calculando una tasa de reemplazo de $240. Entonces ellos deciden no seguir el trámite de jubilación y quedarse trabajando hasta donde puedan. Ahora, ¿qué otros problemas tiene el sistema actual, además de la poca suficiencia? Eso de que la pensión es muy baja. Bueno, que hay una muy reducida cobertura de más de 4 millones de salvadoreños en la población económicamente activa. Hay nada más 2 millones que alguna vez se inscribieron en una AFP, pero de estos solo 600,000 están cotizando. Y de estos 600,000 que están cotizando, aproximadamente la mitad van a ser los que van a lograr cumplir los requisitos para pensionarse, porque la ley exige cierta cantidad de años cotizados, cierta cantidad de cotizaciones continuas, que si no se logra, pues la gente no va a recibir la pensión, sino que le devuelven su dinero, lo cual es complicado porque la gente se termina gastando su plata y se queda desprotegida para la vejez. Ahora, ¿qué propuestas hemos visto para reformar el sistema y que tengamos pensiones más dignas? Bueno, hay propuestas que van desde sistemas multipilares con una AFP pública que compita con las AFP privadas. También propuestas de que se eliminen totalmente las AFP y se vuelva un sistema totalmente público. Hay quienes quieren mantener las AFP y simplemente cambiar el esquema de inversión de los fondos, pero como vemos eso no solucionaría otros problemas como la baja cobertura, que son muy pocas las personas que están cotizando y que van a tener una pensión, y tampoco problemas como la falta de una pensión mínima universal para los de menores ingresos, para la gente más pobre. Claro que todos quisiéramos hacer una cotización baja para pensión y tener buenas pensiones, arriba del 70%, pensiones dignas que nos permitan mantener nuestra calidad de vida, pero para ello hay que buscar la forma de apagarlo, de financiarlo. Sea cual sea el sistema por el que nos decantemos, tenemos que fijarnos mucho cómo se va a financiar. Otros países han dirigido impuestos específicos para poder financiar sus sistemas de pensiones, o por ejemplo le han subido un par de puntos al IVA para podérselo dedicar también al pago de las pensiones. José Luis Magaña, economista e investigador de Panorama Económico, advierte que el sistema ya es insostenible y no resistirá un nuevo parche. Estamos hablando de unas pensiones bajísimas, y si no se había sentido antes,
es porque hasta hace muy poco han comenzado a jubilarse quienes estaban totalmente cubiertos por el tema de las AFP. Porque quienes se estaban jubilando antes eran quienes tenían todos estos otros beneficios. Pero aquí estamos hablando solo de quienes pueden tener una pensión. Actualmente solo 1 de cada 4 personas está cotizando al sistema. Y de quienes cotizan, el 62% no logra cubrir todos los requisitos para tener una pensión. O sea, estamos hablando que al final de cuentas quienes van a recibir una pensión, aunque hayan cotizado, va a ser un número muy reducido. Además, si se han fijado en todo lo que vengo diciendo, todavía hay varias cosas que las tiene que pagar el gobierno, como las pensiones del sistema público, los complementos de la cuenta de garantía solidaria, complementos de la pensión mínima, pero sigue sin los ingresos para eso, los ingresos de las cotizaciones. Entonces eso se está cubriendo con deuda. La deuda pública, solo para este tema de pensiones, ya pasó los $5.200 millones en diciembre del año pasado. O sea, el 20% de todo lo que produce el país. Pero el monto cobrado por comisiones a las AFP fue de 185 millones. Y en el acumulado, ese monto de comisiones es de $1.932 millones. Estamos hablando de casi $2.000 millones de comisiones para las AFP. Podemos decir entonces que este sistema de pensiones es social y financieramente insostenible para el país. Este sistema no soporta otra reforma parche. O sea, no se trata de arreglar el sistema, sino de cambiarlo, de transformarlo. Es necesario que la discusión del sistema sea abordada desde una perspectiva de derechos. Hay que reconocer el derecho a una vejez digna. Y como derecho, el Estado tiene la responsabilidad de asegurarlo. En esta discusión necesitamos hablar de solidaridad intergeneracional, necesitamos hablar de beneficios definidos, acordes a la realidad social y económica del país, y necesitamos hablar también de un pilar no contributivo de las pensiones. Porque lo que estamos viendo es que es muy poca las personas que están cotizando el sistema de pensiones, y necesitamos también que este derecho a la vejez digna pueda cubrirse para las personas que no están cotizando también. O sea, entonces necesitamos hacer una discusión amplia de pensiones, y necesitamos que esta discusión sea abierta, participativa, y que de verdad responda a los intereses de los trabajadores y las trabajadoras. Este es un podcast de Revista Factum. En 2020 se ha reactivado la discusión para una reforma del sistema de pensiones. Para ahondar en el tema, nuestra coordinadora Jessica Ábalos entrevistó en el estudio a Carlos Argueta, investigador de Fundaungo, quien nos dirá por qué deberíamos preocuparnos. El plato fuerte, el especial de la casa. Hola Carlos, gracias por visitarnos en este episodio del Pelo en la Sopa, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y estamos dispuestos aquí a conversar. Vaya, qué chévere. Pues como veníamos diciendo ya, este es un tema que prácticamente se reactivó a finales del año pasado cuando la Asamblea, el presidente anunció la creación de una subcomisión y que básicamente ahora en enero como que ha tomado mucho auge porque las organizaciones, el movimiento social han empezado a reactivar el debate y como que esto está tomando más fuerza. En ese contexto quisiera que arrancáramos con una pregunta que a lo mejor quienes manejan mucho este tema dirán, bueno, pero eso es lo básico, pero hay mucha gente que hasta ahora desconoce qué está pasando con el tema de su pensión, que no está enterada de qué tan mal estamos o qué tan caótico es el panorama según las cifras. Entonces yo lo primero que te quiero pedir es que en pocas palabras nos contés qué es lo mínimo que debería saber una salvadoreña o un salvadoreño sobre su pensión. Ok, analizar el tema de pensiones es sumamente complejo, pero yo quiero dar 3 ideas centrales para decir qué pasa con las pensiones en El Salvador. En primer lugar, y creo que esto es algo más a nivel general, hay algo que se denomina cobertura, que tiene que ver con cuántos trabajadores y trabajadoras están cotizando al sistema de pensiones. Entonces, en El Salvador, esa cifra de cobertura es sumamente baja.
datos muestran que solamente el 25% de los trabajadores cotiza al sistema de pensiones. Uno de cada 4. Uno de cada 4 trabajadores, exactamente. Y eso, si nos comparamos a nivel latinoamericano, somos prácticamente de 9 países que tienen un sistema más o menos similar al nuestro, somos el último lugar. Entonces, ese es el tema de fondo, que es lo más general y lo más amplio. Pero también hay otras 2 ideas centrales, que la segunda, que tiene que ver con los beneficios, es decir, cuánto es el monto de las pensiones que están percibiendo los actuales salvadoreños que empiezan a jubilarse. Ese segundo problema es el que tal vez ha detonado las conversaciones en los últimos meses, porque próximamente se van a estar jubilando grupos de trabajadores que perciben pensiones sumamente bajas. Y para hacer un ejemplo de qué tan bajas suelen ser las pensiones, hay algo que técnicamente se denomina tasa de reemplazo, pero para ponerlo de forma sencilla es del porcentaje del salario que yo tenía, cuánto representa el monto de pensión del salario que yo tenía. Entonces, actualmente la gente se está jubilando con un promedio del 30% o menos incluso. Y por ahí se mantendría si no se hace nada ahora. Exactamente. Entonces, con una pensión del 30% del salario que yo devengaba, prácticamente eso pone en peligro mi sostenibilidad en el futuro. Y el tercer problema, que también es algo a nivel más amplio, tiene que ver con la sostenibilidad del sistema, es decir, cómo se está financiando los diferentes beneficios y obligaciones que tiene el sistema de pensiones, porque trae problemas fiscales, y usualmente los problemas fiscales son los que terminan, los que habían detonado las discusiones, por ejemplo, en la reforma de 2017. Entonces, el panorama general de las pensiones es baja cobertura, bajas pensiones y una sostenibilidad cuestionable porque en estos momentos. Porque está desfinanciado justamente. Exactamente, está desajustado. Y bueno, nos preguntábamos, ¿y por qué estamos hablando de esto nuevamente? Si acabamos de pasar en 2017 por una reforma, se suponía que en teoría ya no tendríamos que estar enfrentando los problemas que estamos enfrentando. ¿Por qué estamos nuevamente en esto? Sí, digamos que la reforma de 2017 trató de solventar algunos problemas que eran más vinculados al aspecto de sostenibilidad fiscal. Las pensiones, como por mandato constitucional en última instancia es el Estado el que tiene que garantizar la seguridad social, entonces esto generaba que el Estado tuviera que estar aportando recursos públicos, usualmente a través de endeudamiento, para poder financiar las pensiones de los trabajadores y trabajadoras que ya estaban jubilados. Pero el problema fue que esta discusión de 2017 no incluyó algunos aspectos claves, por ejemplo los otros 2 que mencionaba, el de la cobertura y el del monto de las pensiones. ¿Qué es lo que ocurre ahora? En 2018 y 2019 ya habían pasado un poco más de 20 años de la reforma de 1996, que entró en vigencia en el 98. Entonces ya aquí empieza a jubilarse un nuevo grupo de trabajadores, que son los llamados obligados, que en estricto sentido son las personas que prácticamente han cotizado toda su vida en el sistema de pensiones a través de las AFP. Entonces, al estarse pensionando estas personas, debido a muchas condiciones que generaban baja rentabilidad, no lograron ahorrar lo suficiente, y esto hace que inevitablemente la gente se dé cuenta: me estoy pensionando con un monto menor del que yo esperaba. Entonces, por ejemplo, por lo que mencionabas del 30%, haciendo cálculos así ligeros, alguien se estaría pensionando ahora, si alguien que ganaba $500, $300, con una pensión menor al salario mínimo. Tendría que empezar a vivir con una pensión menor al salario mínimo. Ahí hay muchas implicaciones. Digamos, en efecto son pensiones sumamente bajas. Aquí lo que existe es una garantía estatal de que la persona que cumple sus condiciones de retiro, es decir, la edad de jubilación y los 25 años de cotización que la ley exige, las personas que logren pensionarse y su cálculo inicial arroje un monto menor a la pensión mínima vigente, que actualmente es de 207, hay un mecanismo que equipara esa pensión. Es decir, si mi cálculo me hubiera dado una pensión de $150, por dar un ejemplo, pero cumplí las condiciones de retiro que actualmente están vigentes, entonces hay una equiparación a una pensión de 207,60 centavos. Pero hasta ahí. Pero hasta ahí, exactamente. Entonces,
Y hemos visto datos recientes del incremento de la canasta básica, del incremento del costo de vida. ¿Qué puede hacer alguien con $207 mensuales en la actualidad? Exactamente, y ahora hay que tomar en cuenta que es en la etapa de la adultez mayor. Es decir, cuando las personas van requiriendo más, o sea, más apoyos, más necesidades, van surgiendo, por ejemplo, cuestiones de enfermedades, gastos adicionales. Entonces ahí también eso pone un reto a los estados para ver qué tipo de atención se puede brindar a esta población. Y el problema de pensiones se ha concentrado, quieras o no, en un grupo privilegiado de trabajadores y trabajadoras. Ese 1 de cada 4 que cotiza regularmente. No en el sector informal, que no tiene cero cobertura, que no tienen tan siquiera una alternativa en la actualidad. Exactamente. Es bien complicado ese tema. De hecho, bueno, estaba viendo que hay 15 propuestas en la Asamblea Legislativa que van a someterse a la discusión. Dentro de estas 15... ¿hay alguna que plantee una solución para este tema de la baja cobertura? En sí, ninguna aborda los temas de cobertura como una necesidad inminente o como una agenda de nación. El problema a veces con las propuestas es que, de nuevo, tenemos la experiencia de 2017 que se concentró eminentemente en la sostenibilidad financiera del sistema. Ahora, este conjunto de propuestas más bien busca generar una cierta equiparación que trate paulatinamente de mejorar los montos de pensiones, tanto en el corto como en el largo plazo. En el corto plazo hay propuestas que están estableciendo una nueva equiparación. O sea, hay otras propuestas que van más encaminadas a largo plazo, que buscan reducir comisiones de AFP para que un monto mayor vaya destinado a la cuenta individual de cada trabajador. Pero nuevamente se está dejando de fuera el tema importante de la cobertura. ¿Y por qué es importante como sociedad que nos pongamos a pensar en este tema? Porque cada vez la población adulta mayor va representando un mayor peso en la estructura poblacional de El Salvador. Solo para poner un ejemplo, según proyecciones de la Dirección General de Estadísticas y Censos, para 2019 y 2020 aproximadamente el 11-12% de toda la población tenía 60 años o más. Pero para 2050, es decir, estamos a 30 años, ese porcentaje se va a duplicar, va a ser un 22%, y va a ser un conjunto de población que va a demandar servicios públicos de atención de salud, de asistencia previsional, y como Estado estamos descuidando ese panorama demográfico. Esa parte. Y bueno, de estas 15 propuestas, yo no sé si ustedes han hecho el ejercicio de verlas todas o han tenido el tiempo de verlas todas, pero ¿hay alguna por la que ustedes apostarían o la que consideren que es la más viable o la mejor? Nosotros como Fundaungo siempre hemos puesto lineamientos mínimos de una propuesta integral al sistema de pensiones y hemos arrojado diferentes elementos que debe incluir. Un elemento transversal a todo esto es el diálogo social. ¿Por qué? Porque el diálogo social participativo, informado, con sustento técnico, permite legitimar las decisiones, no solamente a nivel político, sino también a nivel de sociedad civil. Entonces, en ese sentido, es un elemento clave que, independientemente de la propuesta que se esté impulsando, se debe incluir, y en caso de que no sea así, sea más bien un debate cerrado, eminentemente estaríamos hablando que esa reforma no puede ser considerada integral en ese sentido. También viene un elemento clave que tiene que ver con la educación previsional. Si queremos un debate informado, ¿cómo le hacemos entender a la población la importancia del tema de las pensiones? Y especialmente en un sistema que se ha caracterizado por ser excluyente. ¿Qué pasa con esos 3 de cada 4 trabajadores que no cotizan al sistema de pensiones? ¿Qué tipo de atención van a requerir en el futuro? Y más allá de eso, ¿cuál es su percepción actual del sistema de pensiones? Desde luego es normal que estas personas no sientan un interés por esta discusión, y también porque son temas técnicos, pero ante todo lo más importante es ver cómo se van abriendo espacios para que la discusión cada vez vaya siendo más participativa y no aislada en diferentes propuestas que cada quien va apuntando a un elemento en particular. Querer empujar su propia, de acuerdo a intereses sectoriales. Y lo otro clave es, cada propuesta, cada reforma tiene que venir acompañada de un estudio técnico o al menos algo que se denomina una evaluación actuarial, es decir, ofrezco estos beneficios, pero ¿qué costo me trae? Y otro elemento importante, estos costos incluyen
la necesidad de ciertos recursos, de dónde se van a obtener estos recursos. Entonces, este tipo de decisiones responsables son las que se tienen que ir incluyendo en este nuevo debate en torno a una reforma. Y bueno, escuchábamos a José Luis Magaña, que él mencionaba un dato que me llamó la atención, que decía que en acumulado las AFP se habían quedado con una comisión de $2,000 millones, y entonces porque también he escuchado en otras entrevistas que lo que plantean algunas organizaciones es que se le baje el monto a la comisión que recibe la AFP por el manejo de nuestras pensiones. ¿Mejoraría esto el panorama si realmente se reduce el margen de estas comisiones? De hecho, un aspecto fundamental que tiene que ver con la administración del sistema es que no hay una competencia propiamente. El sistema no incentiva a las dos AFP que actualmente existen a que compitan entre sí. Históricamente siempre cobran la comisión máxima que la ley les permite. Para 2020 es 1.9% del ingreso base de cotización, es decir, del salario que cada quien gana al mes. En concepto de cotización, el 1.9 va destinado a esta comisión por administración. Pero bajar la comisión en sí tiene que ser un elemento importante que debe ser discutido, pero no es el único que debe ser tomado en cuenta. Por ejemplo, desde Fundaungo últimamente se han venido proponiendo diferentes formas o alternativas, que incluso no solamente somos Fundaungo apoyando esto, sino también otros autores reconocidos como el doctor Carmelo Mesalago, que dicen, bueno, discutamos la posibilidad en el caso de El Salvador de una AFP pública, es decir, una AFP pública que permita incentivar la competencia, que compita con las mismas reglas que las AFP, pero una ventaja también va a ser que esta AFP pública no va a tener este lucro como eje articulador, como eje último de funcionamiento, sino que va a tener cierta ventaja de que una vez cubriendo sus costos administrativos, pues al rato más parte de la retención que se hace cada trabajador puede ser destinado a su cuenta, o puede apuntar también a grupos tradicionalmente excluidos. Entonces, y si fuera opcional, que la gente decida si quiere estar en el exactamente, público, entonces por ahí van poco a poco algunos mecanismos que se van incorporando para incentivar a la competencia. Por ejemplo, hay otros países como Chile y México que lo que hacen es, incluso estando en un sistema de capitalización individual similar al nuestro, hacen subastas cada cierto tiempo de los nuevos trabajadores y trabajadoras que se incluyen al sistema de pensiones, y lo que hacen es, este grupo de trabajadores nuevos se lo vamos a asignar a la AFP que ofrece mejor rentabilidad o que cobra la menor comisión. Entonces, de alguna forma, a través de mecanismos legales también se puede incorporar competencia. Entonces, el debate en torno a la administración tiene que ir mucho más allá de si se le baja o no se le baja la comisión. Aquí quizá lo único que hemos visto que hacen las AFP para competir son los cupones de descuento que nos dan para ir al cine o otro tipo de cuestiones ya más comerciales, que realmente un incentivo para el ciudadano, para decir que lo siente en su bolsillo, algo realmente tangible para la pensión de la gente. Sí, incluso algunos elementos que también aportan a esta falta de competencia es esto de los traspasos, es decir, pongámonos a pensar cuántas personas que estamos cotizando actualmente al sistema, estamos revisando periódicamente la rentabilidad que una u otra AFP está generando, y en función de eso tomar la decisión de me voy a trasladar a X o Y AFP. Entonces, en realidad los traspasos aquí en el país son muy pocos. Por ese lado también viene otra cuestión que ya había destacado anteriormente, la importancia de la educación previsional. Incluso este grupo de trabajadores y trabajadoras privilegiados que cotizamos al sistema de pensiones, necesitamos irnos fomentando un poco más esta vigilancia continua de si nuestros aportes están siendo retenidos por el patrono, si están siendo abonados a nuestra cuenta. Es decir, es un tema mucho más complejo que tiene que ir más allá de cuánto va a ser el monto de las pensiones, por ejemplo. ¿Y ustedes creen que realmente, estando en un año preelectoral, porque ya luego los diputados se van a campaña nuevamente para las elecciones legislativas, creen que realmente esto va a caminar este año o que solo es como un chispazo y se va a volver a apagar la discusión? Nosotros lo que esperamos es que esta discusión sea vista como una oportunidad.
un elemento clave de toda reforma integral es que tiene que ser algo que traspase o que vaya más allá de un periodo presidencial o un periodo legislativo. Y es por eso la importancia número uno de que el debate se abra más allá del sector público, por ejemplo, y también otro elemento clave es que haya participación de diferentes sectores y se conforme, por ejemplo, una comisión nacional de vigilancia en torno al sistema de pensiones, o por ejemplo que haya una planificación integral de cuáles son los problemas que afectan al sistema de pensiones, cuáles son las soluciones que se pueden proponer y estas soluciones a qué entidad, ya sea pública, privada, a qué entidad compete. Es decir, si hay que hacer alguna reforma, algún ajuste, y en general abandonar esta falsa visión de que la baja cobertura es un problema exclusivo de nuestro mercado de trabajo y que como somos nuestro mercado de trabajo tiene alta informalidad, el sistema de pensiones no puede hacer absolutamente nada. No, hay muchos mecanismos que se pueden hacer para incorporar paulatinamente a grupos excluidos. ¿Y cómo fue que llegamos hasta donde estamos? Porque veníamos de un sistema en el que, bueno, la gente que se jubiló antes recibe el 70% aproximadamente de lo que trabajó de su salario y ahora estamos hablando de un 30% máximo. ¿Cómo fue que dejamos que nos hicieran esto o cómo llegamos hasta aquí? Lo que ocurre fue, los problemas del sistema de pensiones prácticamente están desde su mismo nacimiento. De manera formal, el sistema de pensiones en El Salvador data de 1969, con el régimen de la unidad de pensiones del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. En el 75 sale el INPEP, pero a lo que voy es que en esta primera etapa, en donde antes de la reforma del 98 el sistema de pensiones funcionaba bajo un régimen de reparto, este sistema estaba mal parametrizado. Es decir, no había una coherencia entre los aportes que uno hacía y los beneficios que uno recibía. En el muy corto plazo no había mayor desbalance financiero porque era un sistema joven, tenía relativamente muy pocos jubilados y muchas personas que estaban aportando. Pero eventualmente esto iba a traer un problema. De nuevo, vienen las cuestiones fiscales. Entonces en el 98 se hizo la reforma, en donde se privatizan las pensiones. Pasamos a este esquema de capitalización individual, en donde ahora ya todos aportamos a una cuenta individual. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué hay un grupo, incluso después de esta reforma del 98, por qué hay un grupo de trabajadores que tienen pensiones del 70% de respecto a su salario, y esta nueva generación de trabajadores que ha caído drásticamente a 30%? Lo que ocurre es que a partir del 2006-2007 se comenzaron a percibir grupos de trabajadores que empezaron a pensionarse con un monto menor de pensión al que le hubiera correspondido si se hubiera quedado en el sistema público, porque el sistema público era un poco más generoso en ese sentido. Y recalco que había este desequilibrio entre ingresos y gastos. Pero independientemente de eso, lo que ocurre es, bueno, ¿qué podemos hacer para equiparar estas pensiones? Hubo 2 decretos. Quiero detenerme en el que se aprobó en 2006, que es este famoso decreto 100, que lo que hace es equiparar las pensiones. Si usted obtiene una pensión menor a la que le hubiera correspondido si se hubiera quedado en el sector público, el Estado iba a dar esta diferencia, lo iba a aportar, y además de eso iba a ser esa pensión vitalicia. Es decir, prácticamente como que si estas personas nunca se hubieran ido del sector público. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Quién ponía ese diferencial? Era el Estado, era a través de endeudamiento al inicio. Después surgen otros mecanismos de pago de pensiones que implican que actuales cotizantes estaban pagando las pensiones de personas que ya estaban jubiladas. Entonces vemos que había un recálculo en donde era prácticamente el mismo sistema anterior funcionando, pero de administración privada. Entonces la gente en realidad estaba percibiendo pensiones que no les correspondían. La generación que se está pensionando actualmente con estas tasas de reemplazo del 30% menos son las pensiones que se tuvieron que haber percibido, son las pensiones que este sistema ofrece debido a la baja rentabilidad, debido a los bajos salarios de nuestro país, debido a los bajos ritmos de cotización que tenemos. Entonces, en ese sentido, ese fue el problema. Bueno, al ver todas estas cifras que hemos repasado hoy, al escuchar las que mencionabas, la baja cobertura, el famoso 30%, prácticamente parece que estamos ante números rojos y que el panorama
es bien desalentador. Quiero cerrar con esta pregunta y para ver con qué mensaje nos quedamos luego de escuchar todo esto. Si te parece que estamos siendo demasiado fatalistas o realmente los ciudadanos deberíamos de estar preocupados por este tema. No, genuinamente debemos estar preocupados. Opino que lo más importante es que esta preocupación, hay ciertos sectores que también sienten cierta indignación, que vaya a un siguiente paso, que vaya algo más allá y que esto de alguna forma permita una mayor organización social, que también próximamente se van a venir importantes presiones, no solamente en el tema fiscal, porque el tema de pensiones abarca diferentes aristas, que nos estemos preocupando también como país qué tipo de sistema de protección social necesitamos y qué tipo de protección social los estados pueden brindar a los ciudadanos. Entonces, por ese lado, creo que más que un panorama desalentador, se debe ver como una oportunidad para luchar y hacer una reforma integral, ¿no? Esta reforma participativa con sustento técnico y que vaya más allá de un simple momento coyuntural. Es decir, que veamos cuáles son las perspectivas y las posibilidades que se pueden tomar para que nuestro sistema de pensiones ofrezca mejor cobertura y al final cumpla sus funciones, porque hemos caído en una paradoja de la protección. Nuestro sistema de protección social, el sistema de pensiones, debería brindar un mayor resguardo a la población más necesitada, y lo que ocurre es que ha excluido a este grupo poblacional y más bien únicamente son las personas con mejores salarios, con mejores empleos, las que tienen acceso a este sistema de pensiones. Entonces tenemos que cambiar eso. Perfecto, te agradezco entonces, Carlos, y te esperamos para una próxima edición. Muchas gracias y siempre estamos atentos y disponibles a cualquier solicitud de ustedes. Gracias. Este es un podcast de Revista Factum. Quizás ustedes todavía están pensando en Andy, el niño en la orquesta, o en cuál de los funcionarios a los que les pagamos el sueldo será el próximo en grabar alguna estupidez en TikTok. Y no queremos privarlos de los memes o distracciones, pero con lo conversado en el episodio de hoy, queda claro que nos sobran motivos para sacar una calculadora y seguir de cerca la discusión legislativa sobre nuestras pensiones. Buen provecho. Este es un podcast de Revista Factum.